Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de enero de 2014. Y estos son temas y asuntos que trataremos para ustedes desde aquí, para ustedes y con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad, que se transmite por Radio Red de RCN. Las cifras del presidente Santos sobre seguridad. La respuesta está en la entrevista que le hiciéramos hace unos días a Alfredo Rangel, candidato uribista al Senado de la República, quien hoy se hace cargo específicamente de las cifras de la violencia guerrillera en este año que acaba de pasar en el 2013. Tema por tema, asunto por asunto, punto por punto, con cifras absolutamente oficiales. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están las cifras? ¿Dónde está la realidad? No dónde está la propaganda. El caso de Petro Tiger y Ecopetrol, un caso muy feo de soborno a la empresa insignia del país. Esto no se puede pasar de agache, como dicen por ahí. Tenemos que saber qué fue lo que sucedió y si es un caso separado o aislado o es un caso que se repite. Tenemos que defender la transparencia de nuestra empresa mayor. Santos y las rutas de la prosperidad en Antioquia. William Calderón ha publicado un artículo estupendo sobre la materia, donde dice que este sería el proyecto más importante del mundo fuera de un oleoducto que se está construyendo entre la China y Rusia. Los proyectos para la prosperidad, desde luego para más adelante, como todo. En este año se iniciarían los estudios de factibilidad que estarían listos para empezar en el 2015 la construcción de estas obras gigantescas, inmensas. Siempre será mañana. Como nunca antes, los antioqueños tendrán vías de comunicación. En los discursos de Santos, por supuesto. En la realidad, que esperen sentados porque parados se van a cansar. Vuelve el caso Saludcop. Sandra Morelli, la Contralor General de la República, ha dado declaraciones muy serias que dejan entrever qué es lo que debemos temer. Que después del saneamiento de Saludcop, en el que se han invertido grandes recursos del Estado, se devolverá esa EPS a sus dueños, es decir, al señor Palacino y sus compinches. Eso es lo que deja entrever Sandra Morelli. Y recordemos que es que Saludcop tiene muy buenos abogados, como Germán Vargas Lleras, a través de su hermano Enrique, y como el fiscal general de la Nación, que todavía no ha explicado por cuáles servicios Saludcop le pagó en honorarios miles de millones de pesos. Repetimos, no nos equivocamos, miles de millones de pesos. ¿Será la hora de cumplir esos compromisos? El Canal de Panamá. La ampliación del Canal de Panamá está produciendo unos sobrecostos de $1.600 millones sobre una obra que valdrá $3.100 millones. Bastante menos que la mitad de lo que valdrán las obras en Antioquia. Según el presidente Santos, vale una de las obras más grandes del mundo. La segunda parte del Canal de Panamá. Eso ya a la vista de la iniciación de las obras para la construcción en Nicaragua del canal chino soviético. $3.100 millones valía la obra y hay $1.600 millones de sobrecosto. Y eso es con la española SACIR al frente. Vale la pena que sigamos de cerca lo que allá está ocurriendo. Esta es una falla monumental y gigantesca en los estudios de factibilidad, o se trata de una empresa especializada en plantear este tipo de conflictos.
Colombia no presentó recurso de revisión contra fallo de La Haya. Aquellas advertencias del presidente Santos de que iría hasta el final y que combatiría con todas las armas para no entregar 1 centímetro cuadrado de nuestro mar territorial a Nicaragua, quedó en nada. Pasó el tiempo para presentar recurso de revisión y nada se presentó. Y no le pregunten a la canciller por qué y qué fue lo que pasó, porque ella dirá que todo eso se tiene que manejar por la vía diplomática, es decir, por la vía del silencio. Silencio notosa, tome acitolina, ni una palabra sobre las razones por las cuales no se hizo nada contra el fallo de La Haya, que nos quitó una porción enorme de nuestros mares. El chavismo cumple 15 años, el castrismo 55. Hay un análisis brillantísimo de Pedro Carmona, doctor en economía, uno de los hombres más doctos que tenemos en la academia colombiana. Está al servicio de sus alumnos en la Universidad Sergio Arboleda y hace un estudio sobre lo que ha pasado en Venezuela a 15 años de la instauración de un régimen totalitarista, el régimen de Chávez, y 55 años del régimen castrista. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el costo de esos regímenes? Países derrotados, destruidos, aniquilados moralmente, empobrecidos hasta extremos indecibles, incluyendo Venezuela, el país más rico de América. Recomendamos ese artículo de Pedro Carmona. El Papa Francisco, 50 años después de que lo hiciera su antecesor Pablo VI, el Papa Francisco irá a Tierra Santa. En Colombia, el cargue de la Drummond en Santa Marta. El presidente Santos que dice por Twitter, claro, porque ya se gobierna es por Twitter, se gobierna en público, no se dan órdenes para que se cumplan, sino que se dan órdenes para que se sepa que se dan órdenes. Esa es la orden del día. Entonces el presidente Santos le dice a la ministra del Ambiente, cuyo nombre realmente los colombianos no hemos logrado conocer bien, que tome cartas en el asunto y que mire de cerca el tema de la Drummond. El tema de la Drummond es que tenía plazo hasta el 1 de enero para iniciar el cargue directo sin las barcazas que dejan un desastre ambiental que el país conoce y que especialmente la gente samaria se sabe de memoria. Pues entonces ahora la culpa la tuvo aquel maldito tango, como en el tango famoso. La culpa fue de una huelga que se hizo en la Drummond y la Drummond se queja ahora del tema, pero no se quejó en su oportunidad. Lo cierto pues es que la Drummond tiene que pagar multas enormes y no se sabe si la dejarán continuar con un cargue de carbono que es tampoco amistoso con el medio ambiente. En Colombia caen las exportaciones no tradicionales, pues que son las de verdad, las que agregan valor a la producción nacional, las que significan que el país está creciendo en su capacidad tecnológica, en su capacidad competitiva, que tiene nuevas fábricas, que tiene nuevos centros de producción de empleo. Las exportaciones en el 2013 fueron un desastre para Colombia. Aquí recordamos las palabras de Carlos Lleras Restrepo. O morir. Colombia escogió el camino de morir. Una industria que solamente es capaz de abastecer el mercado nacional es una industria mediocre, pero más grave que eso, condenada a su desaparición. Una industria estancada no es viable. O hacemos un gran desarrollo industrial o estamos perdidos. En este gobierno la situación de la industria ha sido catastrófica. Pero el asunto se arregló de la manera más sencilla, con el cuento del sofá. Contratar
como presidente de la ANDI por imposición del gobierno nacional a un amigo del gobierno nacional. Entonces no habrá quejas, no habrá observaciones, no habrá explicaciones de por qué la industria colombiana no está en posición competitiva. Es un verdadero desastre. Caen las exportaciones no tradicionales. Cede la masa helada que cayó sobre los Estados Unidos. Ya empezó a normalizarse la temperatura después de una verdadera catástrofe que tuvo a los Estados Unidos varios días literalmente congelados. La masa polar que se desplazó sobre los Estados Unidos llevó las temperaturas a menos 50 grados centígrados, es decir, a una temperatura en la que no es posible la vida humana. La gente se tenía que quedar en sus casas, los automóviles quedaron petrificados, esas temperaturas empiezan a ceder, parece que va a volver a la normalidad, pero ahora habrá que establecer cuántos daños sufrió la economía de los Estados Unidos por ese concepto y cuánto costará restablecer el orden normal en las actividades de ese gran país. Intoxicación en Cartagena, con el famoso concierto Summerland. Parece que es un concierto de música electrónica, de esa música que gusta tanto a algunos y que otros detestamos tan cordialmente. Pues hubo una intoxicación que puso a más de un centenar de personas en situación crítica y se ha descubierto ahora que la tal intoxicación se debió a ingestión o uso del LSD. Se dirá que es una droga nueva. Del LSD se está hablando hace decenios. Estas manifestaciones de ese tipo de música conducen con frecuencia a este tipo de tragedias. Una tragedia de intoxicación con LSD. Estos se fueron para el hospital. ¿Cuántos no hospitalizados perdieron sentido de la realidad, control sobre sí mismos y quedaron condenados a una situación dramática? Porque estos tipos de adicciones no ceden y cada vez el organismo exige más cantidad de esa droga y drogas cada vez más fuertes. El país tiene que abrir los ojos frente a esta realidad. Somos consumidores en grande escala de alucinógenos. Antes nos reíamos porque el problema era de los gringos a quienes les exportábamos cocaína. Ahora tenemos que llorar porque la cocaína se quedó aquí. Tal como se conoce el clorhidrato de cocaína o mezclada para producir esas mezclas detestables como bazuco, que son el comienzo de exigencias más altas, como el LSD que hizo su aparición en el Summerland, un concierto que dejó más de 100 personas gravemente intoxicadas. Hay una encuesta que le da al presidente Santos 52% de imagen positiva. Adivina, adivinador, ¿de quién es la encuesta? Pues obviamente la encuesta es del periodista que ha recibido la Cruz de Boyacá por sus merecimientos en elaborar este tipo de encuestas. Con el Centro Nacional de Consultoría, CMI está especializado en esto. Es el lambicolor del momento. Los que tengan algunos años recordarán qué era el lambicolor. El lambicolor ahora existe, 52%. Si las elecciones se ganaran con encuestas, no habría necesidad de hacerlas. Ya ciertos parlamentarios están hablando de verdaderas catástrofes al interior de sus partidos. Ya lo dijo Hernán Andrade respecto al Partido Conservador, que va derecho a una catástrofe en las elecciones de marzo, y ahora lo dice Armando Benedetti sobre el partido de la U, que está fiado exclusivamente a que logre cometer un fraude, porque eso es un fraude, lograr engañar a una porción ingenua del pueblo colombiano que crea que el partido de la U es de Uribe. No, señores, el partido de la U es el traidor a Uribe. Pues Benedetti está presagiando curules menos, y si eso lo presagia Benedetti es porque las cosas serán
bastante peor que eso. En los Estados Unidos sigue la euforia con la posesión de la señora Yellen. Ayer subió el Dow Jones 0,64%, aunque tenemos que decir que hoy hay una cierta moderada tendencia a la baja en el mercado de futuros de Wall Street. Pero la señora Yellen promete más de lo mismo, es decir, más dinero en gigantescas cantidades para que la gente siga nadando en una piscina de dólares que valen cada vez menos, que no se cobran, es dinero gratuito y que dan la sensación de una euforia que no obedece a una recuperación económica sólida. De todas maneras, hablaremos con Alberto Bernal, ayer lo hicimos con Axel Kaiser, quien nos expuso su punto de vista, hoy conoceremos el de Alberto Bernal. Primer cargamento de armas químicas de Siria para destrucción. Se le entregaron a una comisión integrada por fuerzas de los Estados Unidos y de Rusia para que se encarguen de destruir en el mar estas armas químicas que utiliza el régimen de Bashar al-Assad contra sus opositores. Pero una vez que se destruyan estas armas no hay problema, porque a la gente o a los países, a las grandes naciones del mundo no les impresiona que a la gente en Siria la asesinen. Lo único grave es que la asesinen con armas químicas. Si es con armas convencionales, adelante, no hay problema ninguno, que la sigan matando. De todas maneras, se destruye un cargamento de armas químicas en buena hora, que se los destruya, pero ahí no para la guerra ni se detiene esta verdadera crisis humanitaria ante la que todos los grandes países del mundo se encogen de hombros y la dejan pasar. Fuertes críticas en los Estados Unidos por el viaje de Dennis Rodman a Norcorea. Este es un gran atleta, un gran basquetbolista, un hombre show, un hombre espectáculo, uno de los mejores basquetbolistas de los Estados Unidos que le dio por ser amigo del tiranuelo de Norcorea y convenció a un grupo de amigos suyos de su época para que se fueran a Norcorea a un partido de exhibición. Eso no gustó en los Estados Unidos, y mucho menos después de que se supiera que el actual déspota de Norcorea mató a su tío, quien era el hombre fuerte del régimen, de una manera muy peculiar. Se lo lanzó a 150 perros hambrientos para que lo destrozaran. Entonces, la reacción en los Estados Unidos ha sido brutal contra estos basquetbolistas que han tenido una disculpa maravillosa. Decir que no sabían a qué los estaba invitando Dennis Rodman y que ellos no son especialistas en política. Pobrecitos, hasta allá les llega la ignorancia. Pues esa es la única explicación que han dado. Hubo ayer 274 muertos en Siria, pero no por la lucha entre la oposición y el gobierno, sino por la lucha entre facciones de la oposición. Es que Al-Qaeda está metida hasta los tuétanos en la guerra siria y otros sectores que se oponen a Al-Qaeda se le enfrentan y ahora hay una guerra civil dentro de la guerra civil. Ayer con 274 muertos. En España, la mala hora de la monarquía española. Los españoles están pidiendo cada vez con mayor énfasis, con mayor ahínco, la abdicación del rey de España en beneficio del príncipe de Asturias, pero también como resultado del desprestigio de la monarquía. Y ahora la infanta Cristina, hija de sus majestades los reyes, tiene que enfrentar un proceso por fraude, él mismo como parte en el que se adelanta contra su marido Iñaki Undurgarain. Mala hora para la monarquía de España, una de las más antiguas del mundo, que tuvo un interregno grande con la República y después con la Guerra Civil y después con el franquismo. Una niña de 10 años, oigan ustedes esto, una niña de 10 años iba a ser utilizada por los talibanes para atacar en Afganistán. Tenía el cuerpecito lleno de bombas para hacerlas explotar. No se decidió,
contó que era lo que llevaban y ahora los talibanes dicen que no, que ellos no fueron, que fue un primo, un parientico de la niña que la llevó a eso. No fueron los talibanes, no, ¿por qué? Una criatura de 10 años, convencida hasta el extremo del fanatismo de que tenía que activar una bomba que era su propio cuerpo. Y Hoy en la Historia recordaremos los comienzos de la llamada Guerra Grande, la Primera Guerra Mundial. Ayer hablamos de sus causas, de cómo empezó, de cómo fue el estallido, con el asesinato de Sarajevo, del que hablaremos hoy un instante también, y luego las primeras grandes operaciones militares y sobre todo cómo la Primera Guerra Mundial sirvió para que entraran en el escenario las grandes armas de destrucción masiva que se utilizarían tan eficientemente en la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos, la aviación, la artillería pesada, los grandes tanques de guerra, todo en estado embrionario, en un primer estado de desarrollo, fue utilizado en la Guerra Grande que estalló en el año de 1914. Vamos a cumplir el centenario de esta verdadera tragedia de Europa y tragedia del mundo entero. Los europeos que hoy pregonan tanto la defensa de los derechos humanos no han sido propiamente ejemplos vivos de cómo deben tratarse los derechos humanos. La Primera Guerra Mundial es un ejemplo de una tragedia inmensa que el mundo no puede olvidar, porque si lo olvida, tiene el riesgo de repetirla. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, no saben qué hacer para frenar el avance inevitable del partido que encabeza el expresidente Álvaro Uribe. Además de la campaña de desprestigio que viene sufriendo desde que dejó la Casa de Nariño el expresidente, el partido está en el limbo por culpa del Consejo Nacional Electoral. Ya saben ustedes que el nombre Uribismo Centro Democrático es temporal y quieren borrar cualquier nombre que lo identifique con el expresidente Álvaro Uribe, uno de los presidentes, por no decir el presidente más popular en la historia de Colombia y que más fuerte le pegó al grupo narcoterrorista de las FARC. Pues bien, dice el partido del expresidente Álvaro Uribe, llamado temporalmente Uribismo Centro Democrático, a través de un comunicado, que los hechos prueban que en las conversaciones secretas de paz de La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pues no solo se está negociando las instituciones colombianas, el territorio y la impunidad para crímenes atroces, sino que se ha acordado frenar al Centro Democrático en las elecciones. Esta denuncia no es nueva, por supuesto, y se basa en lo que califican como una estrategia macabra contra el proyecto político del uribismo, que incluye la exterminación física de su líder Álvaro Uribe. Ustedes saben que las amenazas contra el expresidente son muchísimas, definitivamente. Habla también este comunicado del silencio cómplice del gobierno de Juan Manuel Santos y del control que ejerce a través de la Organización Nacional Electoral, a través de representantes del Consejo Nacional Electoral que le hacen la tarea a la Unidad Nacional, que como saben es el partido del presidente Juan Manuel Santos. El comunicado habla también del famoso carrusel de la reelección de Santos que produjo el asalto al automóvil en donde se movilizaba esta información, recordarán. Información que habla de 1.968 nombramientos, 597 contratos y 2.5 billones de pesos en auxilios. Un trueque clientelista descarado al que los analistas políticos prefieren no mirar. En definitiva, al partido Uribe Centro Democrático le tienen miedo y están utilizando todo tipo de artimañas para bloquear su avance, y lo grave es que estos ataques llegan directamente del gobierno de Juan Manuel Santos, quien debería estar ofreciendo todas las garantías democráticas, y no es así. Como lo dijo Oscar Iván Zuluaga, no hay garantías, estamos trabajando sin garantías, pero con garantías o sin garantías el pueblo se va a expresar.
y cada vez va a estar más entusiasta y cada vez más unido y cada vez dejará sentir su indignación con voces crecientes que lleven a la gente a las urnas el próximo 9 de marzo. La democracia colombiana no se puede dejar perder, ni la dignidad del país, ni nuestro futuro. Hay que recuperarlo todo el 9 de marzo, pese a todas estas cosas que usted nos ha contado,